Muy buenos días, nuevamente con ustedes. Mi nombre es Patricia Cruz Frisch. Gracias a CAMEX, estamos nuevamente juntos. Bienvenidos el día de hoy. Vamos a continuar con nuestras conferencias. Así es que el tema de hoy es la continuación del tema de los despidos, ¿no? El día de hoy vamos a tocar el tema de cómo evitar despidos masivos. Entrábamos en la parte 2, ¿recuerden? Ok. Hemos venido tocando varios temas durante varias semanas. Empezamos con la empleabilidad, recuerden, cómo ser un trabajador exitoso, un empleado exitoso. Hemos tocado la parte 1, la parte 2. Hemos visto también el hecho de ser un mal empleado, un empleado tóxico, parte 1, parte 2. Y hemos hablado sobre cómo despedir a esos empleados tóxicos y cómo identificarlos. Hoy vamos a pasar a lo que es el despido masivo, ¿no? Cómo evitarlo, ¿no? Así es que bueno, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puede hacer la empresa para evitar despidos masivos? Los despidos masivos son una estrategia de contención de costos, pero hay otras alternativas que pueden implementar las empresas antes de llegar a este punto. Definitivamente, los despidos masivos son una estrategia, ¿verdad? El coronavirus está impactando la economía global de manera negativa. En ese contexto, las empresas se están enfrentando a un escenario complejo y fuera de control. Existen diferentes factores de nuestro control, fuera de control, existen diferentes factores, ¿no? Fuera de nuestro control que pudiera impactar en un sentido o en otro el desempeño de nuestras empresas, ¿ok? Para tomar decisiones que ayuden a la optimización de los costos, las organizaciones deberán considerar algunos aspectos, ¿no? Como la duración de la contingencia, el periodo de recuperación. Vamos a hablar de la situación económica de la empresa, el impacto en las ventas durante la contingencia, el tipo de productos y servicios, ya sea esenciales o no esenciales, el tipo de cambio, el impacto en el negocio, los costos de consumo, los costos de nómina contra gastos totales, el nivel de financiamiento de la compañía, incluso los pagos programados y tasas de interés, ¿no? Es un entorno muy complejo y por eso no hay otra más que ver como optimizar los costos, para que tengamos dos cosas, la continuidad de los negocios y para ver cómo estar preparados para esa recuperación. No todas las empresas tienen que tomar las mismas decisiones. Recuerden, estas variables son distintas en las diferentes industrias, en las diferentes compañías y por ende el tipo de decisiones en las diferentes que van a tomar va a ir variando dependiendo de cada empresa. Ahora, ¿cómo evitar los despidos masivos? Tenemos diversas acciones que se pueden aplicar a un nivel organizacional, de recursos humanos y de retiro de inversiones que las empresas pueden implementar para no llegar a los recortes de personal. Ahora nos preguntamos, ¿tenemos un análisis de los paquetes de compensación y beneficios en los que podamos trabajar para contener los costos? ¿Qué oportunidades de sinergia y eficacia tenemos? ¿Hay duplicidad de funciones? ¿Cómo están nuestras estrategias de inversión de los fondos de la organización? ¿Estamos pagando comisiones correctas? Tenemos un sinfín de preguntas, ¿no? ¿Estamos teniendo retornos adecuados? ¿La estructura que tenemos es la mejor o no? Son las preguntas que se deben estar haciendo en estos momentos las empresas, ¿no? Sobre todo reflexionando y ver qué es lo que está sucediendo. En este sentido,
recomendamos una serie de acciones que pueden implementar las empresas antes de pensar en los despidos, ¿no? Sobre todo masivos, los cuales pueden tener un impacto básico, intermedio y severo. Cada uno dejará un nivel de ahorro distinto. Requerirá de mayor o menor esfuerzo y dejará una pérdida baja o alta del talento. Si hablamos del impacto básico, tenemos cómo implementar el teletrabajo. Si hablamos del nivel organizacional, ¿no? Suspensión de pagos por herramientas de trabajo, como pueden ser los vales de gasolina, membresías, de gimnasio o automóvil, limitación en la aprobación de gastos facturables. Recuerden, revisión del inventario de proveedores. Si hablamos del nivel de recursos humanos, tenemos el análisis de uso de licencias, de aplicaciones del capital humano, ¿no? Retraso en contrataciones y entretenimiento no críticos, suspensión en compra de acciones de la compañía o colaboradores. También tenemos la evaluación del programa de expatriación y gastos asociados. Si hablamos del nivel en retiro de inversiones, tenemos el monitoreo de supuestos actuariales, ¿no? Las obligaciones laborales, recuerden. El ofrecimiento de esquemas de jubilación o jubilaciones programadas, cuentas contables, costos de administración, revisión de inversiones. Ahora, si hablamos del impacto intermedio, si hablamos del nivel organizacional, tenemos el análisis de destrucción de puestos para evitar duplicidades. Eso siempre ocurre. Reducción de jornada laboral. Implementación de paros técnicos conforme a la legislación vigente. Y si entramos también al nivel de recursos humanos, tenemos la reducción o congelamiento de incrementos salariales, ¿no? Diferimiento, situaciones de pagos, de bonos o reconocimientos u otras prestaciones, que podrían ser las compensaciones variables, ¿no? La evaluación del pago diferido de acciones a ejecutivos, establecimientos de incentivos representativos por utilización de programas, implementación de esquemas asegurables, etc. Si hablamos de nivel de retiros e inversiones, tenemos la solicitud de pruebas de vida a jubilados con beneficios, suspensión o reducción de aportaciones en plano de pensiones, rediseños del plan de pensiones para optimizar costos, etc. Y si pasamos al impacto severo, si hablamos también del nivel organizacional, tenemos la optimización de estructura por optimización de procesos, venta de áreas del negocio no esenciales, identificación de posibles procesos o servicios que no están en la oferta de la empresa. Y si vamos para el lado de recursos humanos, vamos a pasar también por reestructurar, la reestructuración de la organización, ¿no? Identificar las áreas de sinergia, renegociaciones sindicales, la reducción masiva de la fuerza laboral, establecimiento de límites, análisis e implementaciones y rediseños, ¿no? De paquetes de compensaciones e incentivos o comisiones, optimización fiscal de los beneficios, implementación de programas flexibles. En todos estos casos, nosotros vamos a tener que ver, por otro punto, la transferencia de riesgos asociados a los jubilados. No hay que olvidar que todo esto va dentro del entorno que hay que considerar de compromiso, motivación y salud del equipo. Cualquier cosa que hagamos, ya sea a nivel básico, intermedio o severo, probablemente va a afectar de cierta manera el compromiso de nuestra gente. La motivación incluso pudiera alterar en algunos casos la parte de la salud del equipo. Ojo, hay que ser muy sensible de cualquiera de las decisiones que tomemos de optimización. ¿Perfecto? Vamos a pasar al otro punto. La fórmula que permite evitar despidos y reciclar talentos a través de lo que nosotros podríamos llamar
el employment, se puede aprovechar el talento, ¿no? Reducir tensiones y bajar costos en las organizaciones, en especial cuando enfrentar. ¿A qué nos vamos a referir nosotros con estos? Al desplazamiento, ¿verdad? A través del desplazamiento se puede aprovechar el talento. En un contexto de mercados laborales dinámicos, negocios con necesidades cambiantes y profesionales menos resistentes al riesgo, las empresas han tenido que aprender a desenvolverse, haciendo un mayor esfuerzo en flexibilidad y adaptabilidad. Sin embargo, a menudo, esos procesos dejan damnificados, empleados que no se adaptan a nuevas condiciones, conocimientos que quedan obsoletos o derechamente despidos, ¿no? Los casos más traumáticos suelen estar asociados a funciones y adquisiciones. Hace unos años casi todas las industrias pasaron por procesos de consolidación que se tradujeron en desvinculación que afectaron a miles de personas. Conscientes del shock, hubo compañías que recurrieron al desplazamiento, como les dije yo, ¿no? Para ayudar a la reinserción de sus ejecutivos. Todavía hoy, este servicio, que en general implica acompañar, entrenar, preparar a un empleado en un proceso de búsqueda de un nuevo trabajo, ¿no? Y es muy utilizado en otros países. Es decir, una empresa se ve en obligación de hacer una reducción de personal producto de una fusión, de estructuración, externalización de servicios o algo similar. Se explora la opción de reubicarlos dentro de la compañía en otras empresas del grupo, en áreas que no verán afectadas con esos despidos, ¿verdad? Se trata de una solución menos costosa. A diferencia de esta reubicación, como decíamos nosotros, de este desplazamiento, se trata de reubicar empleados en otras posiciones de valor dentro de la organización, en vez de despedirlos, ¿no? Entonces, en una suerte de reciclaje de talento se explica y permite una adecuación de trabajadores considerados idóneos por el empleador hacia posiciones más apropiadas para las nuevas necesidades de la empresa, ¿verdad? En este caso, se hace un diagnóstico de las capacidades, proyectos personales, aspiraciones del profesional, y se analiza cómo encajan con las necesidades del personal de otra área de la organización, ¿no? Esto se logra con solo pequeños programas de entrenamiento interno, ¿no? Tenemos beneficios diversos. El espíritu de desplazamiento es lograr que los empleados asuman la responsabilidad última de su propia carrera y desarrollo profesional en la misma empresa. El desplazamiento, en tanto, tiene como fin lograr una mejor empleabilidad de los profesionales fuera de la empresa. A través de los programas de desplazamiento, las organizaciones buscan aumentar el compromiso de los empleados, posibilitándoles tomar decisiones acerca de su crecimiento en la compañía de forma proactiva y consciente para alcanzar sus objetivos profesionales. En el fondo, lo que hace es identificar el talento realmente comprometido con la empresa y asegurar que las razones por las que un empleado decide permanecer o renunciar a la organización son las correctas. El programa de desplazamiento debería venir a continuación, pues se parte de la base de que el empleado no tiene lugar para desarrollarse profesionalmente dentro de la empresa. El desplazamiento vendría a ser un proceso destinado, ¿no? Debería venir
y preservar al personal propio y refocalizarlo en otras áreas, según sus habilidades y las necesidades del negocio. Por eso también contribuye la contención o prevención de la tensión que causan los despidos masivos, aportan a la sensación de una ayuda bilateral dirigida hacia la empresa y hacia el colaborador. Es probable, asimismo, que mediante el desplazamiento una compañía pueda descubrir grandes talentos, hasta ahora ocultos entre sus empleados, y sin duda para la empresa es una forma de reducir costos, porque evitar el pago de porque se evitaría el pago de una indemnización, ¿no? En ese sentido, cabe aclarar que a veces las empresas piensan que ese tipo de acciones se les impone como necesidad adicionales, que terminan elevando los costos sin tener incidencia en los resultados. Pero hay que entender que en la pelea por atraer el mejor talento, que es la pelea, es efectivamente el objetivo de la empresa, ¿no? Exitosa iniciativa, sobre todo, cómo mejorar esta parte, ¿no? Ahora, las herramientas específicas o recomendadas sería no debe ser un proceso permanente, sino una herramienta a la que acudir solo en situaciones específicas para determinar personas. Aplicarlo siempre, ¿no? Esto podría reducir el ingreso de talentos o profesionales especializados en determinados temas, ¿verdad? Entonces, pese a lo anterior, pese a lo que hemos dicho, todos los expertos coinciden en que los últimos grandes procesos de fusión, la práctica general no ha sido recurrir a lo que vendría a ser el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta a la hora de los despidos y a la hora de reciclar los talentos. Ahora nos dicen estrategias para reorientar el negocio y evitar despidos por la crisis. Ante la falta de liquidez por el cierre de operaciones o la disminución de las ventas, muchas compañías analizan reducir sus plantillas laborales y los especialistas señalan alternativas. Definitivamente nos ha afectado a todos, señores. El paro de actividades no esenciales por la pandemia del COVID-19 en muchos países ha sido terrible, ¿no? Las empresas han bajado sus cortinas pero no todas cuentan con la liquidez necesaria para sobrevivir sin operaciones, por lo que están recurriendo a recortar parte de su plantilla laboral, ¿no? Hablamos que en tiempos de crisis, ante el COVID-19, aseguramos que ante la contingencia planean hacer una reestructuración con los equipos de trabajo. Y es más, diferentes cámaras empresariales han pedido estímulos para mitigar la afectación por la contingencia, pero los especialistas también aconsejan y asesoran a las empresas para que eviten recortar empleos como una medida ante la falta de liquidez. Ahora, los expertos consultados comparten una misma reflexión, que aquella empresa que no despida a sus colaboradores será la que se recupere más rápido, ¿no? Debería ser así, estas son sus recomendaciones, pero tendríamos que ver cómo sería, ¿no? Ahora, tenemos varias formas, sería un nuevo giro. El ingenio, la reinversión de negocio en este periodo es una necesidad. En este cambio de giro no solo se aplica para grandes organizaciones o transnacionales, los pequeños negocios son más flexibles, a modificar sus actividades, apuestan por el servicio a domicilio, los gimnasios rentan sus equipos. Hay una capacidad inventiva, no debemos darnos por derrotados, ¿no? Lo único que debe pararnos es la salud, en este caso, ¿no?
El ahorro en costos, el ahorro de costos dentro del negocio es otra de las recomendaciones, ¿verdad? Se dice que una reestructura de costos ayuda a mitigar para que las compañías no se ahoguen en estos tiempos. Todas las empresas de cualquier tamaño deben pasar por un esquema de optimización, pero para las empresas chicas la situación es más complicada y el sector informal tendrá más dificultades por la falta de capacidad económica. Así es que hay que ver cómo apoyar para no, porque no hay mucho de dónde optimizar. Tenemos también el llegar a acuerdos, ¿no? Según la gestión de riesgos, señala la importancia de llegar a un acuerdo temporal con los colaboradores para generar ahorros, ¿no? En cuanto a sus condiciones laborales, como gestionar vacaciones, negociar bonos, limitaciones, prestaciones, extras o jornadas escalonadas. Ahora, no todas las empresas lo ofrecen. Igual ni el mismo momento hay negocios que son sensibles. Ahora quienes lo serán en un futuro no se sabe, depende del momento de la empresa, ¿no? Y juegan muchas variables, por lo que cada consejo lo pueda acomodar de forma diferente, ¿no? Ahora, coronavirus y trabajo. El recorte de plantillas es una de las principales estrategias de contención de costos que planea implementar las empresas, o ya lo implementaron, para sobrevivir ante el impacto, ¿no?, del coronavirus. Eh, Como decíamos nosotros, es terrible esta situación que nos ha tocado vivir, ¿no? Ahora, el recorte de plantillas es una de las principales estrategias de contención, como decíamos, ¿no? El coronavirus ha puesto en jaque a la mayoría de las empresas por la baja de ventas y producción que han experimentado derivado de la actual crisis sanitaria, ¿no? Al menos 8 de 10 compañías están aplicando estas estrategias, ¿no? Entre las estrategias de contención de costos que analizan las empresas destaca el recorte de planilla, aunque también se han puesto sobre la mesa la reducción de prestaciones monetarias, etcétera, ¿no? Los sectores más vulnerables a la crisis son son hotelería, minería, manufactura, etcétera, ¿no? El tema está un poco difícil y hemos tratado de recomendar a nuestros clientes que no tomen una decisión puramente financiera a la hora de pensar en el recorte. Todo eso se le ha recomendado a las empresas. Los especialistas explican que al momento de pensar en una estrategia de contención, si la empresa se deja guiar por el volumen, la decisión se encamina a recortar los puestos más bajos y más fáciles de reemplazar. Sin embargo, la situación económica que se enfrenta con el coronavirus también está llevando a las empresas a transformar los modelos de negocios y para ello se requiere habilidades, conocimientos y energía que se tiene en las compañías, ¿verdad? Es de suma importancia para las empresas que esta estructura la haga pensando en esos elementos, en donde se puede hacer un análisis de los cuales son la competencia, ¿no? Que a lo mejor sí puedes adquirir el día de mañana en una manera muy fácil, ¿no? Pero no por querer tomar una decisión financiera rápida por uno y se vaya a los típicos, sino realmente sea una decisión pensada. Ahora, el recorte es la última alternativa, ¿no? Algunos opinan que el recorte de personal no debe ser la primera alternativa de las empresas para implementar una estrategia de contención de costos, sino el último recurso que se aplique. Por ello es importante, antes de despedir a los empleados, evaluar opciones como la modificación de la estrategia de negocios, proponer las inversiones y contrataciones nuevas, o ajustar en mutuo acuerdo con los trabajadores, ¿verdad? Si tu primera estrategia es o fue
deshacerte del personal, pues obviamente quizás vaya ahí en contra de los valores de la empresa. Yo creo que las empresas tienen que repensar realmente cuáles son sus valores, ¿no? Así es que a evaluar esto. ¿Cómo funciona un recorte de personal, no? A ver, las compañías buscan, entre otras cosas, evitar la duplicidad de funciones. Esto siempre ocurre. Despedir varias personas a la vez es bastante doloroso para empleados y organizaciones. Casi siempre es una decisión que se debe tomar por necesidad, que amerita cuidado. Las empresas hacen recortes de su personal porque tienen razones que lo justifican. Bueno, eso es lo que esperamos, ¿no? Y analizan muy bien quiénes son los funcionarios que se quedan y quiénes son los que se van, ¿verdad? Sus trabajadores con bajo rendimiento, poco productivos, con cuestionable calidad en su labor, son aquellos que pueden ser el blanco fácil, ¿no? Para empresas en caso de un recorte de personal. Si bien ser un buen trabajador puede ser un salvavidas, no es una total garantía para conservar un empleo, pero sí ayuda. Según otros gerentes, dice que casi siempre lo primero que se tiene en cuenta es evitar la duplicidad de funciones. Por lo general, es el jefe inmediato el que tiene la oportunidad de decidir quiénes son los llamados a un recorte de personal. Otro aspecto que intenten en cuenta las empresas para el retiro sin justa causa de sus trabajadores es el desempeño de funciones, las necesidades que se tengan en la empresa y no se deja de lado cuánto vale la indemnización de cada trabajador, buscando siempre economía para la compañía. Por lo general, las empresas contratan a consultores externos para que analicen y evalúen sobre todo la cantidad de personas existentes por área de la compañía versus la productividad, eficiencia y eficacia, lo que conversábamos la vez pasada, ¿no? Entonces, en estos estudios encuentran que, por ejemplo, en una de en las que hay 10 personas que producen lo que hacen 5, de modo que la empresa le sobra la mitad de personas en ese sector. Entonces hablamos de duplicidad, ¿no? Los consultores presentan sus conclusiones. Por eso es que las empresas usualmente contratan consultores que puedan evaluar esto, ¿no? Y los consultores presentan sus conclusiones y posteriormente socializan los resultados con los gerentes y los dueños o los dueños de la compañía con el fin de que estos últimos tomen la decisión final. Y si el caso, recorta su personal y reducir. Acto seguido, se le comunica al responsable de cada área de la empresa y se le dice que su equipo de trabajo debe prescindir de los servicios de determinado número de trabajadores. Ahora, el jefe entonces tiene la potestad de elegir quiénes se van, ¿no? ¿Qué tema tan difícil? Esta decisión la toma a partir de detallar las evaluaciones del desempeño, responsabilidad, compromiso, actitud de sus funcionarios, ¿no? El jefe entonces tiene la potestad de elegir quién se va, recuerden, ¿no? De igual manera, se mira qué tan indispensable es el área o el trabajador para las necesidades y objetivos que tiene la organización, ¿no? Ahora, las medidas de aislamiento continuarán más de 3 meses, dicen, y nosotros vamos a seguir de mes en mes y más tiempo. Así que nosotros tenemos que estar listos, ¿no? Para afrontar cualquier tipo de estos escenarios. ¿Perfecto? Pasamos al otro punto. ¿El recorte de personal es viable? Ante una situación financiera apremiante, algunas empresas recurren al recorte de personal como una solución para reducir costos, ¿no? En este caso, ante
una situación financiera apremiante, algunas empresas recurren al recorte de personal como una solución para reducir costos, ¿no? El estancamiento económico en el que está sumido el país tiene detrás una menor actividad de las organizaciones, menos ventas e inversiones que las que llevan a buscar estrategias para disminuir sus costos. Y es justo en ese momento cuando algunas compañías ven en los despidos de personal una vía para sobrevivir, ¿no? Lastimosamente. De acuerdo con las cifras de capital humano y qué sé yo. Según los datos y encuestas, expectativas, vemos que se encuentran estáticos, reservados ante lo que podría pasar una empresa y la imposibilidad de mantener a sus empleados por situaciones externas, internas del mercado. Ahora, si la organización se encuentra en situación económica mala y está en disyuntiva de recortar, hay que hacerse tres preguntas, ¿no? ¿Qué opinión queda antes de rescindir? ¿Qué debería abandonar la organización? ¿Qué decidir? ¿A quiénes se quedan? ¿No? Son temas bastante difíciles, ¿no? Ahora, para identificar si la situación requiere prescindir de colaboradores y si es así, ¿cómo trabajar el despido en un momento complicado para la empresa, ¿no? Definitivamente el recorte del personal es viable en algunas oportunidades. Ahora, ante una situación económica complicada, ¿cómo proceder al despido si no tienes otra alternativa? Lo primero es evaluar puestos críticos para la etapa que viene la empresa, ¿no? Debería haber una plática con los managers, ¿no? Para tener criterio unificado de qué es criticidad, ¿no? De un puesto. Y a partir de ello determinar quién se queda. Es curioso, pero muchos líderes no saben responder a la pregunta de por qué alguien se va o se queda, o qué competencias fueron las más importantes, ¿no? O sea, es todo un tema. Así es que nosotros lo que tenemos que ver es cuál es la situación económica y cómo proceder, ¿verdad? Ahora vemos, despido al por mayor, antigüedad o a los salarios elevados, ¿es la primera opción? Esto no debería ser un criterio que se pueda decidir, pero en la práctica sí se resuelve un despido en muchas organizaciones. Sí, y es una pena. Si la empresa tiene una estrategia adecuada para evaluar las capacidades de las personas, el camino es más sencillo para identificar quién es crítico para permanecer y quién, aunque sea un buen empleado, no es necesario para que se quede. Así es que ojo con eso. Seguimos. Ahora, ¿qué sigue para los que se quedan? Dice. Habrá que desarrollar una estrategia en la cual se les comunique ante el despido qué razones llevaron a este punto. Y después del recorte, ¿cuáles siguen en la empresa? ¿Quiénes permanecen? Deberán trabajar para sacar adelante un panorama complicado. Recuerden, ojo con eso. Ahora, recolocar a la gente es la opción más viable para no despedir. Habrá que desarrollar una estrategia en la cual se les comunique ante el despido qué razones llevaron a este punto, ¿verdad? Una alternativa es trasladar a ciertos empleados a otras áreas de negocio, recuerden, aquellas donde se piense que habrá un buen retorno frente a un escenario ya complejo, por ejemplo, ¿no? Otras opciones de ahorro son reducir gastos, cancelar nuevas contrataciones, recuerden, y en lugar de ello, hablábamos de crear un programa para diversificar el entrenamiento de las personas que se quedan, lo que necesariamente es costoso. Pero para recolocar hay que tener primero un mapa de las competencias de cada empleado. Recuerden que las empresas se cree que pueden enfrentar un cambio con rapidez, con un despido como arrojar
un informe, ¿no? Según lo encuestado. Hablamos de un 30%, un 50% ahora, ¿no? Así es que, ¿cómo recolocar a la gente? Es la opción más viable. En algunos casos sí, hablábamos de colocarlos en otras sedes, otras áreas, ¿no? Qué tan importante era, ¿verdad? Así es que hay que tomar en cuenta esto. Ahora dice, ¿cómo aminorar los efectos de un despido masivo? En otros casos más extremos, las empresas han despedido personal o no les han renovado contrato sin ningún compromiso de devolverlos a contratar. Lastimosamente es así. Es verdad, pero ahora nos preguntamos, ¿cómo se puede ayudar al personal que está por salir? ¿No? ¿Cómo se puede motivar al personal de planta? O sea, tenemos miles de preguntas. Los despidos masivos pueden causar gran inestabilidad en el capital humano, ¿no? Porque mientras las empresas se preocupan por reducir gastos, esta estrategia genera una avalancha de sentimientos negativos en el personal que sigue laborando en la empresa, así como podrá afectar la capacidad de reacción de la compañía cuando la ola económica se aproxime nuevamente. Es por ello que resulta bastante importante tomar las medidas adecuadas para afectar de la menor manera posible a los trabajadores que salen y a los que se quedan. Y si hablamos de distribución, a fin de cumplir los objetivos, algunos empresarios han optado por presionar a sus colaboradores para cubrir la demanda de trabajo que se generó por el despido, ¿no? De un gran número de personas. Esto es un gran error. Es importante evaluar cuál es la capacidad de producción del personal y establecer una estrategia adecuada de distribución del trabajo, evitando, recuerden señores, así saturar al personal como ahorrar costos. Recuerden eso. Asimismo, existen programas de apoyo, ¿no?, a las empresas para ayudar a mantener a flote a las unidades productivas y se ayude a preservar el empleo como el Fondo de Apoyo Empresarial. ¿Ok? Ahora, en estos casos en otros casos más extremos, las empresas han despedido personal o no les han renovado contratos sin ningún compromiso de volverlos a contratar. Como le decía, ¿cómo se les puede ayudar? ¿De qué manera, no? ¿Cómo podemos hacer mientras que se preocupan por reducir sus gastos? Ahora, si hablamos de la transparencia, ¿no? Si la empresa ya ha decidido que el despido selectivo es la mejor opción para mantener a flote en este tiempo de emergencia, el primer paso que se debe dar es informar con total transparencia sobre las acciones que se está realizando la empresa para mantener la demanda de trabajo y los motivos por los que se reduce el personal. No hay nada mejor que ser sinceros con el personal. Eso evitará rumores y comunicaciones tóxicas. Si bien estamos en una época en la que los recursos están ajustados, vale la pena invertir en un programa de recolocación, acuérdense, ¿no?, para el personal que sale de la compañía, y así ellos sentirán que la empresa se preocupa por su futuro y que le brindan herramientas para que puedan encontrar empleo, ¿no? Hablamos de la salud emocional. Los despidos son los actos que causan mayor temor, y esto sin duda afecta el rendimiento de los colaboradores. Por ello, una buena opción es implementar un programa de capacitación sobre el manejo de tensión o estrés laboral. Así se puede cuidar de la salud emocional de los colaboradores y su motivación laboral. O sea, no, por favor, pensemos en ellos también. Ahora, si hablamos de la distribución, al fin de cumplir los objetivos, algunos empresarios optan por presionar a los colaboradores para cubrir la demanda,
de trabajo que se generó por el despido de un gran número de personas. Esto es un gran error, señores. Es importante evaluar cuál es la capacidad de producción del personal y establecer como estrategia adecuada de distribución del trabajo o evitando así saturar al personal por ahorrar costos. Recuerden, no podemos hacer eso. Por favor, debemos aminorar los efectos del despido masivo. Pasamos como último punto, el mundo laboral social frente al coronavirus. En un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo, desde el 7 de abril ha resaltado que en las últimas semanas la crisis global destaca por el brote del COVID-19. Eso lo hemos venido viendo, ¿no? Definitivamente se ha agravado en todos los sectores de las sociedades mundiales y que las consecuencias para el mundo del trabajo y el ciclo de las relaciones laborales son cada vez más inciertas y devastadoras. Ya muchos países vienen evidenciando una contracción del empleo, ¿no? A gran escala, en muchos casos sin precedentes, para obtener un panorama más preciso de la difícil realidad de la situación actual en el mercado laboral. El gobierno peruano empañó de alguna manera empañó su gestión, que hace lo que humanamente posible para mitigar el contagio y los efectos del coronavirus, ¿no? Esta norma ha sido interpretada de alguna manera como un acelerador para llevar a cabo despidos masivos. Situaciones que se complican ante la desaparecida presencia de la actividad fiscalizadora del Ministerio de Trabajo, ¿no? El gobierno de muchos países, de otros, prohibieron despidos y suspensiones. La decisión fue oficializada incluso por decretos, luego de que en las últimas jornadas se hicieran públicamente y se dijeran que los empresarios que decidieron echar a los trabajadores en medio de la pandemia y la cuarentena que han establecido, de todas maneras, no era, ¿no? En España, en Bolivia, en Alemania, en Francia, veíamos situaciones, ¿no? Donde se aprobaban los decretos, hablábamos en marzo, ¿no? Que prohíbe temporalmente y hasta que acabe la crisis sanitaria, los despidos por fuerza mayor o a causa de objetivos de carácter económico. En Bolivia incluso lo vimos, ¿no? De igual manera con porcentajes escalonados según el consumo, ¿no? Pagar facturas de energías eléctricas terribles, el pago del 100% de las facturas, los descuentos, ¿no? Es más, en Bolivia se aprobó de alguna manera el bono universal también, ¿no? El pago de estos beneficios que comenzó a ayudar de alguna manera y formar parte del paquete de estímulos, ¿no? En Alemania, ¿no? Para muchos, el subsidio mensual era de 600 reales, con un plazo de 3 meses a los trabajadores informales y autónomos, con el fin de mitigar los efectos económicos. En Francia, es conocida por su amplio sistema de bienestar social que va mucho más allá de la entrega de ayuda económica a los pobres, estableció un sistema excepcional de desempleo parcial, una actividad parcial que prevé el pago por parte de la empresa de una indemnización hasta el 70% del salario en bruto, ¿no? El gobierno también planeaba diferir el pago de los alquileres, las facturas de electricidad y agua para las empresas. En El Salvador, lo hemos visto, se suspendieron los pagos de las facturas de servicios de agua potable, energía y las telecomunicaciones, ¿no? Sobre todo en marzo y en mayo. Después vimos que se establecieron cuotas hasta 24 meses, ¿no?
En Japón, cada ciudadano recibía $900 como compensación por el coronavirus, ¿no? La decisión fue adoptada de un momento a otro, un 16 de abril, ¿no? En protección social establece un nuevo sistema de subsidio que cubra a los empleados sin importar si son permanentes o no permanentes, ¿no? En China, en febrero, agregó los repartidores de delivery a su lista nacional de ocupaciones, lo que debería conducir a las mejores condiciones de trabajo y oportunidades en el futuro. En pocas palabras, son considerados trabajadores sujetos a los derechos, los pymes, ¿no? Con bajas tasas de despido. Todo esto viene ocurriendo en medio de la convocatoria, del apoyo al empleado, del mantenimiento de los ingresos. Entonces, lo que nosotros nos tenemos que dar cuenta es que ya muchos países vienen evidenciando una contratación del empleo a gran escala, ¿no? Ante esta coyuntura, un sinfín de países preparan respuestas, ensayan medidas, como lo están haciendo hasta hoy en el ámbito laboral. El objetivo del texto tiene como fin contraslar la decisión de nuestro gobierno peruano con la de otros países y valorar sus impactos positivos o negativos en los derechos de los trabajadores, sobre 3 ejes principales: seguridad social, salud y seguridad en el trabajo y en el empleo. El gobierno peruano hace lo humanamente posible para mitigar el contagio y los efectos del coronavirus, ¿no? El gobierno, estamos nosotros ahora frente a una norma que ha sido interpretada como un acelerador para llevar a cabo los despidos masivos. Situaciones que se complican ante la desaparecida presencia de la actividad fiscalizadora del Ministerio de Trabajo. Muchas veces nos hemos sentido abandonados por ellos, ¿no? En realidad, porque no recibimos el apoyo, la gente tiene ciertos acuerdos con las empresas y las empresas no respetan, ¿no? No respetan los acuerdos, simplemente todo esto ha venido de alguna manera afectándonos a todos, ¿no? Así es que lo único que podemos aprender nosotros de todo esto es de que la situación se está tornando difícil, señores, para muchos en las empresas. Ha sido muy difícil el tener que reducir el personal como veníamos conversándolo, ¿no? Evaluar qué tipo de personal era el que nosotros teníamos que despedir, ¿no? Los más antiguos, los nuevos, los de altos salarios, los de bajos salarios, los que tienen doble función. Es todo un tema, ¿no? Que nosotros tenemos que evaluar. Definitivamente ha sido una fuga también de talentos, gente extraordinaria que de alguna manera se ha tenido que prescindir de ella por la misma situación en la que nos encontramos, ¿no? Así es que, queridos amigos, esta es una parte de lo que sería el despido masivo, ¿no? Vamos a pasar a las preguntas, ¿no? Vamos a pasar a las preguntas. Como les venía diciendo, hemos venido pasando por situaciones muy difíciles, todos en nuestras empresas. Muchos han sido despedidos por tiempo, por edad, por el tipo de trabajo que hacíamos. Nada, yo creo que en algún momento lo he vuelto a comentar y lo vuelvo a decir hoy, es importante creer en nuestro talento y habilidades, y a lo mejor reestructurarnos y ver qué cosa podemos hacer, ¿verdad, amigos? Así es que, de todas maneras, pegarnos a nuestros nuevos acuerdos con nuestras empresas, si es que aún continuamos, qué es lo que se va a dar y si nos conviene o no, y de lo contrario, buscar otras salidas, ¿verdad?
Así es que, amigos, el día de hoy hemos dado hemos hablado un tema más sobre el despido masivo. El día viernes los invito a las 12 del día nuevamente a tocar por último, como última parte, el despido masivo, ¿no? La parte 3, y aquí vamos a acabar sobre lo que sería el despido, ¿no? Y cómo hacer. Así es que, nada, desearles lo mejor, estar atento con todos los acuerdos que ustedes tienen en los trabajos, de qué son capaces, cómo se pueden reinventar. Recuerden que estamos llenos de habilidades y talentos. Así es que desearles un lindo día, una buena semana y nos vemos el día viernes a las 12. Muchísimas gracias.